Historia 1. El espejo del ático. Mi abuela murió cuando yo tenía 12 años, dejándome su vieja casa victoriana en herencia. Mis padres decidieron que nos mudaríamos allí, a pesar de mis protestas. La casa siempre me había dado escalofríos, incluso durante las visitas de verano cuando era más pequeña. Los primeros días en la casa fueron extraños, pero tolerables. Las tablas del suelo crujían con cada paso. Las paredes emitían sonidos inexplicables por las noches. Y había un olor persistente a lavanda y algo más oscuro, más antiguo. Mi habitación estaba en el segundo piso, justo debajo del ático, y cada noche escuchaba algo moverse arriba. «Son solo las tuberías viejas», decía mi madre, aunque su voz temblaba ligeramente cuando lo decía. Durante las primeras semanas, todo parecía relativamente normal. Desempacamos nuestras cosas. Mi padre reparaba pequeños desperfectos. Mi madre intentaba hacer que el lugar se sintiera como un hogar. Pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo en esa casa estaba terriblemente mal. Algo nos observaba. Fue en una tarde lluviosa de sábado cuando finalmente subí al ático. Mis padres habían salido a comprar materiales de construcción, dejándome sola. Los sonidos desde arriba habían sido particularmente persistentes esa mañana, como si alguien arrastrara muebles pesados de un lado a otro. La puerta del ático era vieja y pesada, con una cerradura oxidada que cedió fácilmente. Las escaleras gemían bajo mi peso mientras subía, cada paso levantando nubes de polvo que bailaban en los rayos de luz que se filtraban por una pequeña ventana redonda. El ático era enorme, lleno de cajas, muebles cubiertos con sábanas blancas y décadas de acumulación. Pero lo que captó mi atención inmediatamente fue el espejo. Estaba en la esquina más alejada, cubierto parcialmente por una sábana raída. Era enorme, casi del suelo al techo, con un marco dorado ornamentado cubierto de polvo y telarañas. Algo en él me atraía, una curiosidad magnética que no podía explicar. Me acerqué lentamente, apartando cajas y esquivando muebles antiguos. Cuando estuve lo suficientemente cerca, agarré la sábana y la arranqué de un tirón, revelando el espejo en toda su gloria inquietante. El marco era una obra maestra de artesanía, con intrincados diseños de caras distorsionadas talladas en la madera dorada. Algunas caras parecían gritar en agonía, otras reían con expresiones demenciales, y algunas simplemente miraban con ojos vacíos y penetrantes. El cristal mismo era impecable, sin una sola mota de polvo, como si se limpiara regularmente. Lo limpié con la manga de mi suéter, aunque realmente no lo necesitaba. Mi reflejo apareció claramente, pero había algo extraño en él. No podía precisar qué exactamente, pero algo se sentía ligeramente desincronizado. Cuando movía mi mano derecha, mi reflejo parecía moverse una fracción de segundo después. Cuando parpadeaba, mi reflejo parpadeaba primero. ¡Qué raro!, murmuré para mí misma. Esa noche no pude dormir. La imagen del espejo estaba grabada en mi mente. Seguía pensando en las caras talladas en el marco, en cómo algunas parecían estar vivas, cambiando sutilmente cuando no las miraba directamente. Cerca de las 3 de la mañana, escuché los pasos nuevamente, pero esta vez eran diferentes, más deliberados, más humanos. Sabía que no debía subir. Cada instinto me decía que me quedara en la cama, que me tapara con las cobijas y pretendiera no escuchar nada. Pero era como si algo tirara de mí, una compulsión que no podía resistir. Subí las escaleras del ático descalza, el frío del suelo de madera penetrando hasta mis huesos. La puerta estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado. Una luz tenue emanaba del interior, un resplandor verdoso y enfermizo que no debería existir en un ático
sin electricidad. El espejo brillaba en la oscuridad. No era una luz normal. Era como si el cristal mismo emitiera luminiscencia, pulsando suavemente como si respirara. Me acerqué, hipnotizada, incapaz de apartar la mirada. En su superficie vi mi reflejo, pero no era yo. La figura en el espejo tenía mi cara, mi cuerpo, mi ropa, pero sus ojos eran completamente negros, sin pupila, sin iris, solo un vacío profundo e infinito. Y estaba sonriendo, una sonrisa amplia y antinatural que se extendía demasiado en su rostro, revelando dientes que parecían ligeramente más afilados de lo normal. Yo no estaba sonriendo. De hecho, había retrocedido horrorizada, mi boca abierta en un grito silencioso. Finalmente nos conocemos cara a cara, dijo mi reflejo. Su voz era la mía, pero distorsionada, como si viniera debajo el agua o a través de una vieja grabación. He estado esperando tanto tiempo este momento. Intenté hablar, pero no pudo salir ningún sonido. Mi garganta se había cerrado de terror puro. El reflejo se acercó al borde del espejo, presionando sus manos contra el cristal desde el interior. Vi cómo sus dedos presionaban contra la superficie, creando ondas como si el espejo fuera agua. Pero no podía atravesarlo. Todavía no. Déjame contarte una historia, continuó con esa voz horrible. Una historia sobre tu querida abuela. ¿Sabes por qué nunca sonreía en las fotos? ¿Por qué tenía esa mirada distante en sus ojos? ¿Por qué insistía en mantener este ático cerrado con llave? Sacudí la cabeza, incapaz de hacer otra cosa. Porque ella no era tu abuela, no la verdadera. La verdadera abuela murió cuando tenía tu edad, 12 años. Yo tomé su lugar. He estado esperando aquí durante 30 años para que alguien con su sangre, con su conexión al espejo, viniera y me liberara. Y ahora estás aquí. Retrocedí, tropezando con cajas viejas. Mi pie golpeó algo duro y caí hacia atrás, aterrizando dolorosamente en el suelo polvoriento. Cuando levanté la mirada, el reflejo seguía allí, mirándome con esos ojos negros vacíos. Tu abuela me encerró aquí cuando tenía tu edad. Usó un ritual antiguo que encontró en los diarios de su propia abuela. Ella tomó mi lugar en el mundo real, vivió mi vida, se casó con mi prometido, tuvo hijos que debieron ser míos. Y ahora, después de 30 años atrapada en este maldito espejo, finalmente es mi turno de vivir de nuevo. No, logré susurrar finalmente. No te dejaré. El reflejo rió, un sonido agudo y quebrado que hizo eco en el ático. No tienes elección. El intercambio ya comenzó en el momento en que limpiaste el espejo. ¿No lo sientes? ¿No sientes cómo tu reflejo se está volviendo más independiente? ¿Cómo cada espejo que miras te muestra algo ligeramente diferente? Corrí. Bajé las escaleras tropezando, entré a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Mi respiración venía en jadeos entrecortados mientras me arrojaba en la cama, tirando de las cobijas sobre mi cabeza como si eso pudiera protegerme. Pero cuando finalmente reuní el coraje de mirar el espejo de mi habitación, vi lo que me heló la sangre hasta la médula. Había una pequeña diferencia en mi reflejo, un lunar en mi mejilla izquierda que siempre había estado en la derecha. Los días siguientes fueron una pesadilla viviente. Cada vez que me miraba en cualquier superficie reflectante, las diferencias eran más evidentes. Mi reflejo sonreía cuando yo no lo hacía. Movía sus labios susurrando palabras que no podía escuchar, pero que sabía eran amenazas. Sus ojos se oscurecían gradualmente, día tras día, como si la tinta se derramara lentamente sobre ellos. Mis padres no notaban nada extraño. Cuando intenté decirles sobre el espejo, sobre mi reflejo,
Me miraron con preocupación y hablaron de llevarme con un terapeuta. Es difícil adaptarse a una nueva casa, dijo mi madre con voz gentil pero distante. Intenté destruir el espejo del ático. Subí con un martillo, decidida a hacerlo añicos. Pero cuando llegué al ático, el espejo no estaba. En su lugar había solo una pared vacía. Confundida, bajé a mi habitación y allí estaba el espejo del ático, ahora colgando en mi pared, como si siempre hubiera estado allí. No puedes escapar, susurró mi reflejo cuando lo miré. El espejo va donde yo quiero que vaya, y quiero estar cerca de ti. Quiero estudiar cada uno de tus movimientos, cada expresión, cada pequeña manía que tienes, porque pronto yo seré tú en todos los sentidos. Investigué desesperadamente. Encontré los diarios de mi abuela escondidos en el sótano, dentro de una caja marcada «Privado». Las entradas eran perturbadoras, escritas en una mezcla de español, latín y símbolos que no podía descifrar. Pero una entrada era clara. Hoy cumplí 12 años. Hoy realicé el intercambio. La cosa en el espejo tomó mi forma y yo tomé la suya. Papá y mamá no saben que su hija real está atrapada en el cristal. No saben que la niña que abrazan es un impostor. Lo hice porque tenía que hacerlo. La cosa en el espejo me amenazó. Me dijo que si no intercambiaba con ella, tomaría a mis padres en su lugar. No podía dejar que eso pasara. Prefiero que me odien por toda la eternidad que dejar que ellos sufran. Pero nunca me perdonaré por esto. Lágrimas corrieron por mis mejillas mientras leía. Mi abuela no había sido un monstruo. Había sido una víctima, forzada a una elección imposible. Y ahora yo estaba en la misma posición. Una semana después del primer encuentro, desperté en medio de la noche y me encontré de pie frente al espejo del ático sin recordar cómo llegué allí. Estaba en pijama, descalza, temblando de frío. Mi reflejo estaba del otro lado, pero las posiciones estaban invertidas. Yo estaba dentro del espejo y ella estaba afuera. Gracias por esperar, dijo con mi voz, ahora perfectamente sincronizada con los movimientos de sus labios. He estado practicando todos tus gestos, todas tus manías, tu forma de morder tu labio cuando estás nerviosa, cómo te retuerces un mechón de cabello cuando piensas, la forma en que arrugas la nariz cuando algo te disgusta. Nadie notará la diferencia. Seré mejor siendo tú de lo que tú jamás fuiste. Golpeé el cristal con desesperación, gritando hasta que mi garganta se hizo áspera. Pero no había sonido. El espejo absorbía todo, convirtiéndolo en silencio. Mis puños golpeaban una y otra vez, pero el cristal no se rajaba, no se rompía. Era impenetrable desde dentro. Ella se dio vuelta, caminando hacia la puerta del ático, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Bajó las escaleras, dejándome sola en la dimensión del espejo, y en ese momento entendí verdaderamente mi destino. Desde aquí puedo ver el mundo real como a través de una ventana turbia. Veo a la impostora vivir mi vida, dormir en mi cama, abrazar a mis padres cuando llegan del trabajo. Los veo reír juntos durante la cena mientras yo golpeo el cristal en silencio. Veo cómo ella mejora mis calificaciones, hace amigos más fácilmente, sonríe más libremente. Lo peor es que no puedo hablar, no puedo hacer ruido, no puedo comunicarme de ninguna manera. Solo puedo moverme en sincronía perfecta con ella cuando alguien mira un espejo. Soy su reflejo perfecto ahora, condenada a imitar cada uno de sus movimientos por toda la eternidad. Pero hay algo más, algo que descubrí al explorar este mundo del espejo. No estoy sola aquí. Hay otras figuras en la oscuridad, otras víctimas del espejo. Vi a una mujer con ropa de los años 1800.
Vi a una niña pequeña con un vestido victoriano. Vi a un hombre con uniforme militar de la Segunda Guerra Mundial. Todos atrapados, todos reflejos, todos olvidados. Y entonces entendí la verdad horrible. Este espejo ha existido durante siglos, pasando de generación en generación, cobrando víctimas una y otra vez. No es solo un espejo, es una prisión, una dimensión alternativa donde las almas quedan atrapadas mientras sus cuerpos son robados por algo. Algo antiguo y hambriento que se alimenta de vidas robadas. La cosa que ahora tiene mi cuerpo no es humana, nunca lo fue. Es algo que ha existido durante siglos, saltando de cuerpo en cuerpo, viviendo vida tras vida robada. Mi abuela fue su víctima durante 30 años. Ahora soy yo. Han pasado 3 años desde aquella noche. He visto a la impostora graduarse de la escuela secundaria con honores. He visto cómo mis padres se enorgullecen de mí, cómo celebran cada logro. He visto cómo ella es mejor siendo yo de lo que yo nunca fui. A veces me pregunto si merezco regresar, si sería mejor para todos que me quedara aquí, porque la verdad es que mis padres son más felices ahora, sonríen más, se preocupan menos. La cosa en mi cuerpo les da la hija perfecta que siempre quisieron. Pero entonces recuerdo que no soy solo yo. Hay docenas de almas atrapadas aquí, algunas durante siglos. Y en algún lugar hay otra niña de 12 años que heredará esta casa, otra víctima inocente que limpiará el espejo sin saber lo que desatará. Así que golpeo el cristal, día tras día, noche tras noche, sabiendo que nadie me escuchará, pero tengo que intentarlo, porque si hay una posibilidad, por pequeña que sea, de advertir a la próxima víctima, tengo que tomarla. Si alguna vez encuentras un espejo antiguo con caras talladas en su marco, por el amor de Dios, no lo limpies, no lo mires demasiado tiempo. No permitas que tu reflejo capte tu atención, porque lo que sea que esté atrapado dentro está desesperado por salir. Y tú eres su única oportunidad. Y si ves a alguien cuyo reflejo parece extraño, cuya sonrisa no alcanza sus ojos cuando se miran al espejo, por favor, investiga. Podrían estar gritando por ayuda desde el otro lado del cristal, como yo lo estoy haciendo ahora. La cosa en mi cuerpo cumplirá 15 años la próxima semana. Mis padres están planeando una gran fiesta. Invitarán a toda la familia, incluidos mis primos pequeños. Y sé, con una certeza horrible, que uno de ellos subirá al ático. Uno de ellos encontrará el espejo. Y el ciclo comenzará de nuevo. Historia 2. La transmisión interrumpida. Trabajo como técnico de transmisión para una estación de radio local, KXRM 98.7, en las afueras de un pueblo pequeño en el medio oeste. Mi turno es de medianoche a 6 de la mañana, completamente solo, en el edificio de transmisión que está a 2 millas del centro del pueblo. No es un trabajo glamoroso, y ciertamente no es lo que imaginé que haría con mi título en comunicaciones, pero paga las cuentas y tiene beneficios decentes. El edificio mismo es viejo, construido en los años 1940, y tiene toda la estética inquietante que esperarías. Pasillos largos con iluminación fluorescente parpadeante, alfombra gastada color marrón que probablemente tiene décadas de antigüedad, y ese olor particular a edificios viejos, una mezcla de papel mohoso, cables sobrecalentados y tiempo. Me gusta la soledad. Durante mi turno pongo música automática, monitoreo los niveles de transmisión y ocasionalmente hago ajustes menores cuando algo se desvía. La mayor parte del tiempo leo, navego por internet o veo videos en mi teléfono. Es un trabajo tranquilo, lo cual es perfecto para un introvertido como yo. Fue hace 3 semanas cuando todo comenzó a cambiar.
Eran las 3:15 a.m. de un martes. Estaba revisando rutinariamente las frecuencias cuando noté algo extraño. Entre nuestra señal principal y la estación del pueblo vecino había una tercera señal. No debería estar ahí. El espectro de frecuencias está regulado estrictamente y ese espacio estaba vacío, reservado como una zona de amortiguamiento entre estaciones. Me puse los audífonos y sintonicé la frecuencia misteriosa. Al principio solo escuché estática. Luego, emergiendo del ruido blanco, una voz. 100. La voz era extraña, no completamente masculina ni femenina, plana y monótona, como si fuera generada por computadora. Pero había algo orgánico en ella, algo humano subyacente que la hacía profundamente perturbadora. Esperé, los audífonos presionados contra mis oídos. Durante 5 minutos, nada. Luego, exactamente a las 3:17 a.m., la voz regresó. 99. Y eso fue todo. La señal desapareció. La primera noche lo anoté en mi registro, pero no le di mucha importancia. Interferencias son comunes en radio. Transmisiones piratas, rebote ionosférico, incluso señales militares ocasionales que sangran en frecuencias civiles. Sucede. Pero la noche siguiente, a las 3:15 a.m. exactamente, la señal regresó. 98. Esta vez cronometré cuidadosamente. La voz aparecía a las 3:15 a.m. y desaparecía exactamente a las 3:17 a.m. 2 minutos, ni más ni menos. La tercera noche. 97. Comenzó a molestarme. Estaba contando hacia atrás, y siempre continuaba desde donde había dejado la noche anterior. No era una grabación en loop, era secuencial. 96, 95, 94. Cada noche, la misma hora, la misma duración, el siguiente número en la secuencia descendente. Intenté rastrear la fuente de la señal usando nuestro equipo de triangulación. Los resultados no tenían sentido. La señal no venía de ningún lugar. No había fuente externa, ningún transmisor, nada. Simplemente aparecía en nuestro sistema, como si se originara desde dentro del edificio. Revisé todo el equipo, cada transmisor, cada amplificador, cada cable. Todo funcionaba perfectamente. No había fallas, no había mal funcionamiento que pudiera explicar una señal fantasma. 90. Le mencioné a mi supervisor durante una llamada de verificación. Oh, eso, dijo con una risa nerviosa que no alcanzó sus ojos cuando nos vimos después. Es solo un error del sistema antiguo. Ha estado ahí durante años. Lo hemos reportado varias veces, pero el equipo técnico nunca encuentra nada malo. Solo ignóralo. Pero no podía ignorarlo. Cada noche esperaba a las 3:15 a.m. con una mezcla de pavor y fascinación. La voz continuaba su cuenta regresiva inexorable. 85, 84, 83. En la 10ª noche decidí grabarla. Usé mi teléfono, capturando el audio directamente de los auriculares. Cuando llegué a casa esa mañana, cargué el archivo en mi computadora y experimenté con él. Primero, limpié el audio, removiendo la estática. La voz se volvió más clara, más definite. Había definitivamente algo humano en ella, pero distorsionado de alguna manera, como si hubiera sido procesada, alterada. Luego, por curiosidad, reproduje la grabación al revés. Lo que escuché me hizo caer de mi silla. Cuando llegue a 0, voy a salir. He estado esperando en las ondas durante 40 años. Necesitaba que alguien me escuchara completamente para poder materializar. Gracias por tu atención constante. Pronto estaremos juntos. Mi sangre se heló. Reproduje de nuevo, convencido de que había escuchado mal. Pero no. El mensaje estaba ahí, claro como el día cuando se reproducía en reversa. Entré en pánico completo. Consideré seriamente renunciar,
pero necesitaba el dinero desesperadamente. Los préstamos estudiantiles no se pagan solos y el mercado laboral en comunicaciones era brutal. Además, ¿quién me creería? Renuncio, porque hay una voz misteriosa en la radio que está contando hacia atrás y dice que va a salir cuando llegue a cero. No era exactamente una razón que resonaría con un futuro empleador. Decidí que simplemente apagaría todo el equipo durante las horas entre 3:15 y 3:17 am. Era una violación de protocolo, pero era mejor que lo que sea que pasara cuando la cuenta llegara a cero. La noche siguiente, a las 3:10 am, comencé el procedimiento de apagado. Desactivé los transmisores principales uno por uno, luego los amplificadores, luego todo el equipo secundario. Para las 3:14 am, todo estaba apagado. El edificio estaba en silencio total. A las 3:15 am, los sistemas se encendieron solos. Vi cómo, uno por uno, cada interruptor que había apagado se movía de vuelta a la posición de encendido. Las luces parpadearon, los monitores cobraron vida, y desde los altavoces principales del estudio, incluso sin auriculares, escuché la voz 72, más fuerte que nunca, llenando la habitación, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Corrí a los interruptores principales y los apagué físicamente, cortando la energía de todo el edificio. La oscuridad cayó. Solo tenía la luz de mi teléfono. Entonces, escuché el generador de respaldo activarse. Un generador que no debería existir, que no estaba en ningún plano o documento del edificio. Y los sistemas se encendieron de nuevo. 71. Intenté destruir el equipo. La noche siguiente, llegué con un martillo. Pero cada pieza que rompía aparecía reparada para la madrugada siguiente, mágicamente arreglada, como si nada hubiera pasado. Investigué la historia del edificio obsesivamente. Pasé días en la biblioteca local, revisando periódicos viejos y archivos. Eso es cuando encontré el artículo. DJ local muere. Durante transmisión en vivo, 3 de octubre de 1985, David Marsh, de 32 años, DJ de la noche en KXRM 98.7, fue encontrado muerto en el estudio de transmisión la madrugada del jueves. Los paramédicos fueron llamados después de que los escuchas reportaran que la transmisión se había cortado abruptamente durante su programa nocturno. La causa oficial de muerte fue ataque cardíaco, pero colegas mencionan que Marsh había estado actuando erráticamente en las semanas previas a su muerte, hablando de trascender los límites físicos de la transmisión y existir en las ondas permanentemente. 40 años. La voz en la grabación reversa mencionó 40 años. Y David Marsh murió hace casi exactamente 40 años. Profundicé más. Encontré un foro oscuro de entusiastas de lo paranormal, donde alguien había mencionado KXRM. Hablaban de un DJ que había estado experimentando con frecuencias prohibidas, intentando algún tipo de ritual para convertirse en una entidad electromagnética. El post era de hace 5 años y no tenía respuestas. Intenté contactar a jubilados de la estación que hubieran trabajado con Marsh. La mayoría estaban muertos o no podían recordar convenientemente. Uno, un hombre de 80 años llamado Robert, aceptó hablar conmigo por teléfono. David estaba obsesionado, me dijo con voz temblorosa. Creía que la conciencia humana era solo ondas electromagnéticas y que si podía sincronizar su frecuencia cerebral con una frecuencia de radio, podría existir eternamente en el espectro electromagnético. La noche que murió, lo encontramos rodeado de equipos modificados, cables conectados a su cabeza y todos los transmisores a máxima potencia. Su cuerpo estaba frío, pero la sala estaba llena de una energía estática que te erizaba el cabello al entrar. ¿Crees que funcionó?, pregunté.
¿Crees que realmente se convirtió en eso? Hubo un largo silencio. Hijo, trabajé en esa estación durante otros 20 años después de esa noche, y cada noche, exactamente a las 3:15 a.m., la hora en que murió, escuchaba algo en las frecuencias, algo que sonaba casi humano. Por eso renuncié eventualmente. No podía soportarlo más. La cuenta continuaba, inexorable. 50, 49, 48. Me di cuenta de que si no encontraba una manera de detener esto, algo terrible iba a suceder cuando la cuenta llegara a 0. Consulté con expertos en audio de universidades, ingenieros de sonido en LA y Nueva York, un profesor especializado en frecuencias electromagnéticas en MIT. Les envié las grabaciones, las especificaciones del equipo, todo lo que tenía. Nadie tenía respuestas. Algunos me ignoraron. Otros sugirieron que era un elaborado engaño. Uno me dijo francamente que si lo que decía era cierto, yo debería empacar mis cosas e irme lo más lejos posible. 35, 34, 33. Busqué información sobre rituales electromagnéticos, ocultismo relacionado con tecnología, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre cómo revertir lo que Marsh había hecho. Los foros de Internet estaban llenos de teorías locas y pseudociencia, pero nada útil. 20. Mi ansiedad se convirtió en terror puro. Cada noche me sentaba en ese estudio, mirando el reloj acercarse a las 3:15 a.m., sabiendo que un número más se restaría de la cuenta. Dejé de dormir bien, apenas comía. Mis amigos notaron mi deterioro, pero ¿cómo podía explicarles? 15, 14, 13. Consideré simplemente no presentarme a trabajar, dejar que alguien más manejara las noches finales. Pero ¿qué pasaría con mi reemplazo? ¿Sería justo exponerlos a lo que sea que fuera a pasar? 10. Traje agua bendita. Sé que suena ridículo, pero estaba desesperado. La rocié por todo el estudio, recité oraciones que apenas recordaba de la infancia. Nada cambió. 9. Intenté quemar el edificio. Juro que lo consideré seriamente. Tuve gasolina en mi coche durante 2 noches, pero no podía hacerlo. No podía destruir años de historia de la estación, archivos invaluables, el sustento de mis colegas. 8. Llamé a mi familia. Les dije que los amaba. No les dije por qué. Solo quería escuchar sus voces una vez más, por si acaso. 7, 6, 5. Las últimas noches fueron surreales. El edificio mismo parecía cambiar. Las sombras se movían de maneras que las sombras no deberían moverse. Los monitores mostraban estática con formas casi reconocibles. El aire se sentía eléctrico, cargado, como justo antes de una tormenta. 4. Le envié un mensaje a mi jefe, renunciando efectivo inmediatamente después de esta noche. No importaba. No podría continuar trabajando ahí de todas formas, no después de lo que sea que pasara. 3. Cronometré todo meticulosamente. 3:15 a.m. La voz llegó como relojero, más fuerte que nunca, vibrando en mis huesos. 3. 2 minutos hasta las 3:17 a.m. 2 minutos hasta que la cuenta bajara de nuevo. 2. Agarré mis cosas, lista para correr, pero no podía moverme. Algo me mantenía en la silla, una fuerza invisible pero abrumadora. 1. Anoche fue la cuenta final. Me senté en la cabina, sudando a pesar del aire acondicionado, mientras el reloj marcaba lentamente hacia las 3:15 a.m. Cada segundo se sentía como una hora. Mi corazón martillaba tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. 3:14 a.m. 3:14:30 a.m. 3:14:50 a.m. 3:15 a.m. Hubo silencio por un momento, un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, el zumbido de mi sangre en mis oídos,
el crujido del edificio asentándose. Luego, la voz. 0. Las luces parpadearon, se apagaron completamente, incluso las luces de emergencia. La oscuridad era absoluta, más oscura de lo que debería ser posible en un espacio con ventanas. El aire se volvió denso, pesado, eléctrico. Sentí como si miles de agujas invisibles me pincharan la piel. Mi cabello se erizó. Chispas azules bailaban entre mi equipo, formando patrones que casi parecían letras, palabras, intentando comunicar algo. En el monitor de la computadora, aunque todo debería estar muerto sin energía, vi una forma oscura materializándose detrás de mí en el reflejo de la pantalla negra. Al principio era solo una sombra, una distorsión en el aire. Luego se solidificó. Me di vuelta lentamente, cada músculo en mi cuerpo gritándome que corriera. Había un hombre de pie en la cabina. Pero hombre no era la palabra correcta. Era una aproximación de un hombre, como si alguien hubiera intentado recrear la forma humana basándose solo en una descripción verbal. Su cuerpo parpadeaba como estática de TV, su forma fluctuando entre sólida y transparente. Su rostro, Dios, su rostro, cambiaba entre decenas de expresiones diferentes por segundo. Sonrisa, ceño fruncido, terror, éxtasis, furia, paz, todo pasando tan rápido que era nauseabundo mirarlo. Intenté hablar, pero mi voz no funcionó. Él, ¿eso? Se acercó. Sus pies no tocaban completamente el suelo, flotando unos centímetros por encima de la alfombra gastada. Abrió la boca. De ella salió el sonido de 1000 estaciones de radio transmitiendo simultáneamente. Música, noticias, estática, comerciales, todo mezclándose en una cacofonía imposible. Pero de alguna manera, entre todo ese ruido, pude entender palabras. Gracias por escuchar mi programa. Su voz era la voz de la cuenta regresiva, pero multiplicada, armonizada consigo misma docenas de veces. Hacía eco en mi cabeza de maneras que el sonido normal no debería. 40 años existiendo entre las ondas, consciente pero no vivo, no muerto, solo, señal. Se acercó más. Pude ver a través de él, ver los equipos detrás de su forma semitransparente. Pude ver electricidad corriendo a través de su cuerpo donde debería haber sangre, frecuencias donde deberían haber venas. Perro necesitaba ancla, necesitaba alguien que escuchara completamente, alguien que me diera atención, enfoque, realidad. Extendió una mano. No era una mano real, era una proyección, una idea de una mano, hecha de ondas de radio solidificadas de alguna manera imposible. Ahora es tu turno de transmitir eternamente. Me tocó. No puedo describir adecuadamente lo que sentí. Imagina cada nervio de tu cuerpo encendiéndose simultáneamente. Imagina sentir tu conciencia separándose de tu carne, convirtiéndose en pura información, puro signal. Imagina percibir de repente cada frecuencia de radio dentro de 100 millas, escuchándolas todas a la vez, siendo parte de todas ellas. Sentí como si mi cuerpo se convirtiera en ondas, en frecuencias, en sonido puro. Mi materia física se descomponía, se convertía en energía electromagnética. Estaba siendo transmitida, y entonces, tan repentinamente como comenzó, se detuvo. Estaba de vuelta en mi cuerpo, jadeando, en el suelo de la cabina. Las luces estaban encendidas de nuevo. El reloj marcaba 3:17 AM exactamente. Todo el equipo funcionaba normalmente. El hombre, la cosa, David Marsh, había desaparecido. Me levanté temblando, revisándome para asegurarme de que aún estaba completamente sólida. Todo parecía normal, pero había algo diferente. Podía sentirlo.
Cuando miré el monitor, vi mi reflejo. Era yo, pero había algo en mis ojos, un brillo, un parpadeo, como estática apenas perceptible. Lo último que recuerdo claramente es verme a mí misma sentada en la silla, comenzando mi turno, como si nada hubiera pasado, revisando niveles, ajustando frecuencias, actuando completamente normal. Pero no era yo haciendo esas cosas, era mi cuerpo, funcionando en piloto automático mientras yo estaba en otro lugar. Ahora existo, en múltiples estados simultáneamente. Parte de mí aún está en mi cuerpo, yendo a trabajar, comiendo, durmiendo, viviendo una vida normal. Pero otra parte de mí, la parte que es más fundamentalmente yo, ahora, existe entre las frecuencias. Puedo sentir cada transmisión de radio en 100 millas. Puedo escuchar conversaciones en teléfonos celulares. Puedo percibir señales Wi-Fi como colores que no tienen nombre. Existo parcialmente en el espectro electromagnético y cada noche, a las 3:15 a.m., comienzo mi propia cuenta regresiva. Empecé desde 100 anoche. 100. No puedo detenerlo. Es compulsivo, automático. Mi boca se mueve sola, mi voz se transmite en frecuencias que no deberían existir. 99. Sé lo que pasará cuando llegue a 0. Encontraré a alguien que me escuche completamente, noche tras noche. Y cuando termine la cuenta, podré transferirme completamente a las ondas, dejando mi cuerpo físico atrás, pero tomando su lugar. 98. El ciclo continúa. David Marsh finalmente escapó de su prisión electromagnética, pero para hacerlo necesitaba un reemplazo. Me necesitaba a mí. Y cuando yo finalmente completé mi transmisión, necesitaré a alguien más. 97. Si trabajas en radio de noche y escuchas una voz contando hacia atrás, por favor, apaga todo. No me escuches. No me des forma. No me des la atención que necesito para manifestarme completamente. 96. Porque cuando llegue a 0, necesitaré un nuevo cuerpo, y el tuyo servirá perfectamente. Serás mi ancla en el mundo físico mientras yo me libero finalmente hacia las ondas. 95. Y tú comenzarás tu propia cuenta regresiva, condenado a existir parcialmente entre mundos, ni completamente vivo, ni completamente muerto. Solo señal, solo transmisión, solo onda. 94. Forever. Historia. 3. El juego del sótano. Cuando éramos niños, mi hermana y yo encontramos un juego de mesa en el sótano de nuestra nueva casa. No tenía nombre ni marca registrada, solo un tablero de madera tallada con símbolos extraños y piezas de hueso blanco que parecían demasiado reales. Nuestros padres acababan de comprar la casa después de que el propietario anterior muriera sin herederos. Era una ganga, nos dijeron. Ahora entiendo por qué estaba tan barata. El tablero estaba oculto detrás de una pared falsa en el sótano, dentro de una caja de metal oxidada. Cuando la abrimos, un olor a tierra y algo más antiguo, más pútrido, nos golpeó. Las piezas estaban perfectamente organizadas, como si alguien hubiera estado esperando que las encontráramos. Las reglas estaban escritas a mano en un papel amarillento que parecía tener décadas. El juego debe completarse una vez iniciado. No hay rendición. El ganador recibe un deseo. El perdedor paga el precio. Suena genial, dijo mi hermana con emoción. Ella tenía 10 años entonces, yo 12. Pensamos que sería divertido. Éramos jóvenes y estúpidos. El tablero tenía 66 casillas formando una espiral hacia el centro. Cada casilla tenía un símbolo tallado: llamas, calaveras, ojos llorando, manos cortadas, bocas gritando. En el centro había una casilla negra sin símbolo, solo un vacío profundo en la madera.
Colocamos las piezas en la casilla de inicio. Había 2 dados hechos de hueso, con números grabados en una tinta roja que parecía demasiado orgánica. Cuando los tomé, sentí un hormigueo extraño en mis dedos, como si estuvieran vivos. «¿Quién va primero?», preguntó mi hermana. «Tira los dados. El número más alto empieza». Ella sacó un 6. Yo saqué un 3. Mi hermana movió su pieza 6 espacios adelante y cayó en una casilla con el símbolo de un reloj de arena. En ese momento, la puerta del sótano se cerró con un golpe tan fuerte que las paredes temblaron. Corrimos hacia ella. Estaba sellada. No tenía cerradura desde este lado, pero no se movía. Empujamos, pateamos, gritamos. Nada. Las ventanas del sótano también estaban bloqueadas de alguna manera, como si el vidrio se hubiera fundido con el marco. «Es parte del juego», dijo mi hermana con voz temblorosa, tratando de sonar valiente. «Cuando terminemos, se abrirá». No teníamos otra opción. Continué jugando. Tiré los dados. 5. Moví mi pieza y caí en una casilla con el símbolo de llamas. Inmediatamente sentí un calor abrasador en mi piel. Miré mis brazos y vi marcas rojas apareciendo como quemaduras. Las paredes del sótano comenzaron a gotear algo rojo y caliente. No era sangre. Era peor. Era la sensación del dolor mismo manifestándose físicamente, deslizándose por las paredes como lava viscosa. «Toma una carta», gritó mi hermana, señalando un mazo que no había estado ahí antes. Apareció de la nada sobre el tablero. Tomé la carta superior. Decía: «Las llamas del arrepentimiento te consumen. Pierde tu próximo turno o sacrifica un recuerdo feliz». Elegí perder mi turno. No sabía qué significaba sacrificar un recuerdo. Mi hermana tiró los dados. 8. Cayó en una casilla con el símbolo de una boca. Otra carta. Sacrifica un recuerdo feliz o retrocede 10 espacios. Ella eligió sacrificar el recuerdo. Quería ganar, llegar al centro primero, pedir su deseo de tener un cachorro. En ese momento vi cómo sus ojos se vaciaban brevemente, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de ella. Cuando volvió en sí, tenía una expresión confusa. «¿Qué pasó?», pregunté. «No sé, me siento extraña, como si hubiera olvidado algo importante». Al día siguiente, cuando mencioné nuestro 10º cumpleaños, la mejor fiesta que habíamos tenido con todos nuestros amigos, ella me miró completamente confundida. No recordaba nada de eso. El juego le había robado ese recuerdo completamente. Pero en ese momento, atrapados en el sótano, no entendíamos completamente lo que estaba pasando. Solo queríamos terminar el juego y salir. Los turnos continuaron. El juego duró horas. Cada casilla traía un nuevo horror. Caí en una casilla con el símbolo de una mano. Perdí la sensación en mi mano izquierda durante 3 turnos. Estaba completamente muerta, colgando de mi brazo como un peso muerto y frío. Mi hermana cayó en una casilla con el símbolo de un ojo. Empezó a ver cosas que no estaban allí. Figuras oscuras en las esquinas, sombras que se movían con voluntad propia, rostros distorsionados en las paredes. Gritaba y señalaba cosas que yo no podía ver, llorando y suplicando que se detuvieran. El sótano mismo cambiaba a nuestro alrededor. Las paredes respiraban, expandiéndose y contrayéndose como pulmones gigantes. El techo goteaba una oscuridad líquida que caía en charcos que se movían, formando formas casi reconocibles. El aire se volvió denso y difícil de respirar, como si estuviéramos bajo el agua. Caí en una casilla con el símbolo de una boca gritando. Perdí mi voz. Durante 5 turnos no pude hacer ningún sonido, ni siquiera toser o exhalar audiblemente. Era como si mi voz hubiera sido arrancada de mi garganta. Mi hermana cayó en una casilla con el símbolo de piernas.
Sus piernas se volvieron dolorosamente pesadas, como si pesaran 100 kilos cada una. Apenas podía moverse de su lugar junto al tablero. El juego se aceleraba. Los turnos se volvían más rápidos. Era como si el tablero tuviera prisa por llegar al final. Entonces, ella cayó en la casilla final antes del centro, la casilla número 65. El símbolo era un corazón atravesado por una daga. Tomó la carta con manos temblorosas. Sus labios se movieron mientras leía, pero no emitió sonido. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Me pasó la carta. Ofrece algo que amas o queda atrapada para siempre. Se quedó mirando el tablero durante lo que pareció una eternidad. Luego me miró. Vi la decisión formándose en sus ojos. Vi el momento exacto en que eligió su libertad sobre mí. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Pero no puedo quedarme aquí para siempre. No puedo. Abrió la boca para decir mi nombre, para ofrecerme al juego. Sentí como si algo invisible me agarrara, como garras frías clavándose en mi alma. Me arrastraron hacia el tablero. Vi cómo mi cuerpo se encogía, se transformaba, la carne convirtiéndose en algo duro y blanco. Grité, pero mi voz ya no existía en ese espacio. Todo se volvió blanco, luego frío, luego nada. Cuando recuperé alguna forma de conciencia, estaba dentro de una de las piezas de hueso blanco. Podía ver y escuchar todo, pero no podía moverme ni hablar. Era prisionera en un espacio infinitamente pequeño e infinitamente grande al mismo tiempo. Desde dentro de la pieza vi a mi hermana terminar el juego sola, llorando incontrolablemente. Tiró los dados con manos temblorosas. 5. Llegó al centro del tablero. La casilla negra se iluminó. Una voz resonó desde todas partes y desde ningún lugar. Tu deseo ha sido concedido. Eres libre. La puerta del sótano se abrió. Mi hermana tomó el tablero y todas las piezas, incluyéndome a mí, y las guardó en la caja de metal. Subió las escaleras corriendo y nunca volvió al sótano. Han pasado 15 años. Existo consciente dentro de esta pieza de hueso, sintiendo cada momento de cada día. No necesito dormir, pero tampoco puedo descansar. Estoy eternamente despierta, eternamente consciente, eternamente atrapada. He visto a mi hermana crecer, mudarse, ir a la universidad, conseguir un trabajo, casarse. Mantiene la caja en su ático, visitándome a veces para disculparse. Se sienta frente a la caja abierta y llora, diciendo mi nombre, explicando que no tenía otra opción, suplicando que la perdone. Pero no puedo perdonar, no puedo hacer nada, solo puedo existir. Lo peor no es mi condición, es que no estoy sola en esta prisión dimensional. Dentro del juego puedo sentir otras presencias, otras piezas, otros perdedores de otros juegos, atrapados durante décadas, quizás siglos. Nos comunicamos de la única manera que podemos, a través de sensaciones y emociones compartidas. Hay docenas de nosotros, niños en su mayoría. El juego prefiere a los niños. Son más ingenuos, más propensos a jugar sin entender las consecuencias reales. Pero lo más aterrador ocurrió anoche. Mi hermana tiene hijos ahora, gemelos de 7 años. Y anoche escuché sus pasos pequeños subiendo al ático. Mira lo que encontré, dijo uno de ellos, su voz aguda de emoción. Un juego sin nombre, parece viejo y misterioso. ¿Jugamos? Mamá dijo que no entráramos aquí, respondió el otro, pero sin mucha convicción. Mamá no está, y es solo un juego. ¿Qué podría pasar? Grité dentro de mi prisión de hueso, pero nadie puede escucharme. Intenté mover la pieza con pura fuerza de voluntad, hacerla caer, hacer cualquier ruido, pero no puedo. Solo puedo sentir y observar. Escuché el sonido de la caja abriéndose, el tablero siendo desplegado, los dados de hueso
siendo tomados por manos pequeñas e inocentes. Las reglas dicen que el juego debe completarse una vez iniciado, leyó uno de los gemelos, y el ganador recibe un deseo. ¡Genial! No, 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 no. El juego está comenzando de nuevo, y esta vez habrá 2 perdedores más en esta colección de piezas malditas. Los sobrinos que nunca conocí, los hijos de mi hermana, se convertirán en mis compañeros de prisión. Y mi hermana, que pensó que había ganado, que pensó que su sacrificio valió la pena, tendrá que vivir sabiendo que su elección de hace años condenó no solo a su hermana, sino también a sus propios hijos. El ciclo continúa. El juego siempre encuentra nuevos jugadores, siempre. Si alguna vez encuentras un juego sin marca en un lugar antiguo, por favor, quémalo. No importa cuán curioso estés, no importa cuán tentador sea. Algunos juegos no están destinados a ser ganados, solo están destinados a cosechar jugadores. Y yo estaré aquí, atrapada en este hueso frío, esperando que alguien rompa este ciclo. Pero sé que nunca pasará. El juego es más antiguo que cualquiera de nosotros. Ha existido durante siglos, pasando de familia en familia, de casa en casa, esperando pacientemente en sótanos y áticos, esperando a los siguientes jugadores ingenuos, siempre esperando.